Las acciones de Nubank están desplomadas. Vamos a ver qué está pasando, vamos a estudiar esta compañía y también el mercado brasilero en busca de oportunidades. Si te gustan las inversiones, no te pierdas este video. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerda que este video es educativo y por favor lee lo que hay en pantalla. Bueno muchachos, hoy les traigo un tema brutal. Vamos a hablar de Nubank. Las acciones de Nubank han tenido una caída impresionante, han caído cerca de un 30%. Vamos a estudiar un poquito, si está interesante, vamos a ver algunas cifras y les voy a dejar unos daticos muy interesantes del mercado brasilero, especialmente al final del video, así que no se vayan y recuerden que si les gustan las inversiones, la educación financiera, la bolsa, se pueden suscribir al canal, dejarnos un like y ayudarnos a difundir este contenido. Bueno, aquí tenemos la gráfica de Nubank en Estados Unidos, ese es el ADR. Y si ustedes miran, pues las acciones han tenido un rally brutal, ¿cierto? Las acciones que llegaron a estar cerca a los $3, pues hoy cotizan en niveles de $11. Recientemente las acciones han caído desde los $16 hasta los 11, con una caída del 30%, muy importante esta caída y por eso mucha gente nos ha preguntado si está interesante, si vale la pena. Entonces vamos a pegarle una buena estudiadita. Les cuento, yo tengo acciones de Nubank, nosotros a Nubank la comenzamos a estudiar en el 2022 cuando estaba por acá en el servicio internacional. Tenemos un informe violento cuando estaba más o menos en 3.3, $3.5, entonces ha subido ya un 219% y esto lo digo para que tengamos contexto de que nosotros tenemos Nubank y la estudiamos pues hace mucho y ya las acciones pues han subido más de un 200%, es decir, se han triplicado de precio. Entonces, ahorita Nubank llegó a un nivel muy interesante de soporte aquí en esta zona de 10.20. A los que les gustan los técnicos, ojo a ese nivel de 10.20 que ya empezó a rebotar. Y la zona que yo pienso que es divina y que sería espectacular estudiar es esta zona entre 8 y $9. Esta zonita que les puse aquí en verde. Si Nubank llegara a esa zona, creo que vale mucho la pena que le saquen el tiempo para estudiarla. Pero eso no significa que no esté bonita actualmente. Ahorita lo que les comentaba del estudio, nosotros a Nubank la estudiamos en el Servicio Internacional el 25 de mayo, eso es un pantallazo del Servicio Internacional, y pues hemos hecho ya de hecho algunos cierres parciales con un 258% de rentabilidad, listo. Al que le interese el servicio internacional, nos puede escribir a sector@arenaalfa. Tenemos este estudio y muchos otros. Esto se ha ido actualizando, se actualizó en abril. Es un servicio brutal para el que le interese. Resulta que Nubank también cotiza en la Bolsa de Colombia. Y en Colombia, si miramos esta gráfica, llegó a cotizar en niveles de 70.700 pesos y ahorita está por los 47.800. Eso quiere decir que las acciones han caído un 32% en pesos colombianos y aquí pues por eso mucha gente ha estado preguntando si hay oportunidades, si no, obviamente en 70.000 era muy complicada la hipótesis, pero en esta zona de 47 y digamos en Colombia podría ser esta zona de 35, 36.000 pesos, pues hay unos soportes en unos niveles interesantes para que los tengan presentes. Muchachos, a los que preguntan cómo comprar acciones de Nubank en Colombia, ustedes pueden ir a la Apple Store o al Google Play y descargarse TRI. TRI es una plataforma supremamente buena en Colombia para comprar o vender acciones. La bajan al celular, desde ahí pueden comprar acciones, es muy segura, tienen una firma comisionista vigilada por la Super y al que le interese, pues vaya, mire TRI y ahí por medio de TRI puede empezar a invertir en acciones como Nubank. Entonces, para entender la caída de Nubank tenemos que entender primero lo que está pasando en la Bolsa de Brasil. La Bolsa de Brasil, ustedes ven esta gráfica, viene desplomada. Este es el ETF de Brasil EWZ y si ustedes ven recientemente pues tuvo todo este desplome que se ve acá. Y este desplome no es menor porque la Bolsa de Brasil está cotizando en niveles de pandemia. Hoy Brasil con Lula está cotizando en niveles de pandemia y eso está abriendo una oportunidad, en mi opinión histórica, nuevamente en Brasil y niveles del 2015. Si nos vamos más atrás en el tiempo, estamos hablando de niveles del año 2005 más o menos, 2005-2004. Entonces hoy el ETF de Brasil, EWZ, está en niveles del COVID, de la pandemia, de la crisis de emergentes del 2015 y niveles del 2005-2006. Entonces no es menor la caída y en mi opinión pues hay una oportunidad muy interesante. ¿Por qué está cayendo Brasil?
por muchas razones, pero una de ellas es una gigantesca fuga de dólares, una gigantesca fuga de capitales que no se veía desde el año 2008, desde la crisis financiera no se veía tanto dinero saliendo de Brasil. ¿Y qué está pasando en Brasil? Pues eligieron a un zurdo empobrecedor como Lula, y está pasando algo muy parecido a lo que pasó en Colombia en 2022 con Petro. No sé si ustedes recuerden que cuando ganó Petro las elecciones, la bolsa de Colombia cayó cerca de un 40%, y eso fue una oportunidad tremenda. Los que la aprovechamos doblamos fácilmente los portafolios, especialmente en el GEA. Y en Brasil la caída está más o menos similar. Estamos viendo una caída de alrededor del 30-40%, en algunas acciones hasta el 50% más. Y eso se me parece mucho a lo que pasó en Colombia con Petro, y por eso les recomiendo que vayan y estudien Brasil, que está súper interesante. Y vamos a seguir hablando mucho de ese tema, y en el servicio internacional pues le vamos a hacer mucha cobertura. Entonces en Brasil con Lula se disparó recientemente el dólar. Recordemos Colombia cuando el dólar se fue a 5.000, más o menos eso está pasando en Brasil, pero todavía más agresivo. Se disparó el dólar, se desplomó el real brasilero, y eso ha generado pues miedo, salida de capitales, y la política de Lula atemoriza mucho a los inversionistas porque es una política de gasto, de déficit, de deuda. Entonces los mercados dicen, pues este señor lo que va a generar es más inflación, más gasto, más deuda, va a dejar el país con un déficit gigante, y eso ha generado pues una fuerte salida de dinero del país, que se dispare el dólar, que se caiga la bolsa, y como todo zurdo empobrecedor, muy parecido a lo que pasó con Petro, que repito, fue una tremenda oportunidad. No sé si en Brasil va a ser una oportunidad tan buena, no sé cuánto va a tardar la bolsa en recuperarse, porque este señor todavía le falta por terminar su mandato, pero las valoraciones que estamos viendo en Brasil son impresionantes. Otro tema que está afectando mucho a Brasil es que la inflación, que parecía haber cedido, está regresando. Entonces el Banco Central, que ya venía, si ustedes ven acá, son las tasas del Banco Central, ya venía recortando, se tuvo que devolver y tuvo que empezar a subir tasas. Por eso en Colombia mucha gente dice, ¿por qué no están bajando tanto? Es porque están viendo lo que pasó en Brasil, que empezaron a bajar y les tocó empezar a subir tasas. ¿Y eso qué significa? Que los tesoros a 10 años de Brasil, los bonos del gobierno, están cotizando al 14.58%. Esto es altísimo. Imagínense la renta fija casi al 15%. Entonces, claro, es muy difícil para las acciones competir con renta fija al 15%. Mucha gente prefiere irse directamente a comprar bonos, invertir en renta fija y tener un 15% de rentabilidad, y no arriesgarse con acciones, y eso también ha generado esa salida de capitales. Pero todo esto está muy ligado con esas políticas inflacionarias de gasto, de déficit, de depreciación de la moneda, de evaluación, y eso pues es muy negativo para Brasil. Lula está haciendo mucho daño, pero recordemos que eso suelen ser oportunidades muy interesantes. Ahora sí, retornemos a Nu. Gran parte de la caída de Nu, esta caída que vimos acá, se debe a la caída de Brasil. Todo el mercado brasilero está cayendo, y eso arrastró a Nu, y justamente ahí es donde puede estar la oportunidad. Entonces miremos el caso de Nu, que es muy interesante. Aquí podemos ver el crecimiento de clientes de Nu. Ya llegaron a los 110 millones de clientes, es un crecimiento impresionante, y todavía tienen mucho por crecer. Nu solamente está en Brasil, México y Colombia, y en Colombia y México todavía les falta mucha penetración y todavía les quedan muchos países para eventualmente llegar. Entonces el crecimiento ha sido impresionante, y es un crecimiento muy bonito, no solamente porque es en clientes, sino porque ha sido un crecimiento rentable. Si ustedes miran acá, aquí tenemos las utilidades de Nubank, y como ustedes pueden ver, las utilidades han venido subiendo, los márgenes han venido subiendo, y eso le encanta al mercado. Alto crecimiento con rentabilidad. Y esta gráfica es más interesante porque es el ROE, el retorno del patrimonio de Nu, y si ustedes ven, con el tiempo el ROE ha venido aumentando. ¿Qué significa? Cada vez Nu es más rentable, y en esta gráfica también nos cuentan que en la medida que crecen, bajan costos, se vuelven mucho más eficientes, y algunos factores de eficiencia vienen también mejorando y subiendo. Entonces es un negocio que está creciendo rentablemente y que está mejorando los márgenes. Esa combinación de esos tres factores es supremamente ganadora, y por eso el mercado la ha premiado con el alza que ha tenido.
Entonces muchos dicen, bueno, pues ya ha subido mucho, probablemente no va a crecer tanto. Estas son las expectativas de utilidades por acción para Nubank para 2026, 27 y 28. Para 2026, para 2025, que es este año, se espera $0.57 de utilidad por acción. Para 2028 se espera que la compañía se esté ganando alrededor de $1.50 por acción. Miren que el crecimiento se espera que continúe en los próximos años. Si Nubank cumple esas expectativas de resultados, y les cuento que Nubank suele cumplir, obviamente eso no garantiza que va a cumplir a futuro, pero en el pasado ha cumplido y superado las expectativas. Estamos hablando que para 2028 Nubank estaría cotizando a tan solo 7.4 veces utilidades de 2028. ¿Eso qué significa? Estaría muy barata. Y si cumple estas expectativas, si Nubank en 2028 está dando esas utilidades, yo me atrevo a pensar que las acciones podrían llegar a $20, siempre y cuando cumplan esas expectativas de resultados, ¿cierto? Eso está por verse. Si no cumple, si la empresa no cumple esas expectativas, pues seguramente el mercado la va a castigar, ¿cierto? Porque el mercado es muy fuerte con las empresas de crecimiento, es un nazi con las empresas de crecimiento, y cuando cumplen las premia, pero cuando no cumplen las vuelve nada, les da como a rata. Entonces, o esas expectativas que se espera que siga creciendo. Yo diría que incluso para 2027 está muy barata, está 1.2, es decir, estaría cotizando a 10 veces utilidades a 2 años, muy barata, siempre y cuando cumpla. Entonces, yo creo que ahí sí hay oportunidades y uno puede mirar, digamos, escalonadamente cómo las va moviendo. En cuanto al precio de utilidades, Nubank está cotizando actualmente a 19 veces utilidades. Si ustedes miran la gráfica, es una de las cifras más baratas en su historia. Normalmente Nubank ha estado más cara porque el mercado ha tenido muchas expectativas, pero como ya empezó a dar utilidades, los múltiplos se empiezan a poner atractivos, y 19 veces utilidades es más barato que incluso el Standard & Poor's, que está cotizando como a 23, 25 veces utilidades. Está más barata que el Standard & Poor's con un crecimiento mucho mayor. Eso es por el pánico que hay en Brasil. Entonces está muy interesante por múltiplos, eso es una valoración interesante. Y en cuanto a valor en libros, está cotizando a 6.9 veces valor en libros, el promedio es 6.5, es decir, está en el promedio en ese sentido, pero es una valoración interesante porque estos neobancos no son tan patrimoniales como son los bancos tradicionales. Entonces es muy interesante. Muchachos, el que quiera conocer el estudio completo de Nubank y otros más de 35 estudios que tenemos, Nike, Amazon, Google y otro montón de empresas brasileras, tenemos un servicio internacional donde yo les cuento yo en qué invierto, todas las hipótesis mucho más detalladas que lo que están viendo acá, son mucho más detalladas. Al que le interese, ese Toro @Arena Alfa es un servicio brutal, hemos tenido resultados brutales y ahorita estamos mirando mucho Brasil, que Brasil se está poniendo muy lindo. Y esta era la gráfica que yo les quería mostrar. Esta es una gráfica, digamos, un poco técnica sobre el Brasil, sobre el Ibovespa. Y lo que nos dice esta gráfica es muy simple. Cada vez que el mercado ha estado tan sobrevendido o con los indicadores que tiene hoy la bolsa de Brasil, el 99% de las veces que se ha dado las señales actuales, el mercado ha sido ganador. Y en promedio, las ganancias han sido del 54%. Y hoy se volvió a detonar esta señal, aquí las pueden ver. Y siempre que esa señal se ha detonado, el 99% de las veces, Brasil ha tenido retornos positivos supremamente buenos. Entonces, nosotros estamos dándole como rata a Brasil, invirtiendo allá, comprando accioncitas, tenemos varias en el servicio internacional. Aquí les dejo una lista, estos son los ADRs brasileros, son las acciones brasileras que cotizan en Brasil. Aquí hay un montón de empresas cerveceras, bancos, Nu, Acero, Petróleo Brasilero, Petrobras, XP, Gerdau. Aquí hay un montón de empresas brasileras que uno puede invertir en Estados Unidos. Estas no están en TRI, estas sí necesitas un broker internacional. No está en TRI, estas sí necesitas un broker internacional, pero son empresas muy interesantes. Repito, en el servicio internacional tenemos varias, tenemos como 3 o 4 de esa lista o 5 que nos interesan, que yo estoy comprando, que están muy baratas, muy interesantes. Entonces, mi consejo final es, pues muchachos,
estudien el mercado brasilero, que vale la pena, péguenle una estudiadita, tomen sus propias decisiones. Esto no es una recomendación de inversión, pero sí es una invitación a que lo estudien porque podría estarse dando nuevamente una oportunidad histórica en Brasil. No hay que acelerarse, Brasil es un mercado muy volátil, muy riesgoso. Lula es otro zurdo empobrecedor que puede hacer mucho daño, entonces el riesgo actualmente en Brasil es alto y uno tiene que tener en cuenta que Brasil es un mercado volátil de riesgo alto que está Lula. Pero como en Colombia, eventualmente Lula se va a ir, seguramente las empresas seguirán. Y si la inflación empieza de pronto a moderarse más adelante, y si de pronto el Banco Central vuelve a bajar tasas, y cuando se esté vislumbrando un poco la salida de este señor, podría vivir Brasil un nuevo rally como el que vivió Colombia. Por eso nos estamos comprando escalonados, sin afanes, acumulando acciones en la medida que van bajando, para apostar a los próximos 2, 3 años, que las cosas de pronto mejoren un poco. Y yo veo muchas oportunidades y pues, hombre, miren el tema de Nubank, que es interesante, lo mismo, estudien escalonadamente, estudien los niveles. Uno puede ir haciendo compras cada mes, cada cierto tiempo, cada ciertos niveles. Recuerden que si les gustan las inversiones se pueden suscribir, déjenme un comentario, esos comentarios nos ayudan mucho, este contenido es gratis y nos ayuda mucho que ustedes lo comenten, lo compartan. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.